tardes, amada Iglesia de La Valliol, y a todos los hermanos en todo lugar. Siguiendo con el estudio del libro de Apocalipsis, ya dejamos la semana anterior la iglesia de Sardis y ahora pasamos a la iglesia de Filadelfia. Sería además volver a recalcar que son 7 iglesias, entonces estamos ahora en la 5ª iglesia, el mensaje a la iglesia en Filadelfia. Leemos juntos el capítulo 3, verso 7 del libro de Apocalipsis, ¿se entiende, no? Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y de mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En la introducción el Señor se presenta a esta iglesia en Filadelfia. Sabemos que todas estas iglesias están interconectadas en esa región de Asia Menor. Y esta iglesia significa Filadelfia, amor fraternal. Cada nombre tiene un significado. Y esta iglesia se le denomina, simbólicamente, es la iglesia misionera. Porque fue en este tiempo, en la edad de la iglesia, que hay un despertar para llevar el mensaje, el testimonio de Jesucristo, del Evangelio, a muchos lugares. Y esta iglesia se caracterizaba, como algunos escritores que conocían o conocen la realidad de aquel tiempo, en Filadelfia había una comunidad muy grande de judíos, y los creyentes de aquel lugar comenzaron a hacer trabajo misionero evangelizando a muchos judíos, y una gran cantidad de judíos, juntamente con los habitantes de aquel lugar, pasaron a ser creyentes en Jesucristo. Y el Señor se presenta a esta iglesia, esto dice el santo, el verdadero. Cada vez que el Señor se presenta a una iglesia en un lugar, o como siempre se dirige a la autoridad, al que estaba gobernando o dirigiendo la iglesia en aquel lugar, Él se presenta a cada congregación en un lugar con un nombre distinto, revelando su carácter, su persona, su naturaleza y también todo lo que el Señor Jesucristo es para su iglesia. Y aquí se presenta como el santo, el verdadero. Y ciertamente el Señor es el santo Hijo de Dios que vino a esta tierra, a este mundo, y es el verdadero Dios, el verdadero Hijo de Dios, el verdadero Mesías, el Salvador, el Señor y el Rey venidero. Y Él dice que tiene la llave de David,
el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto habla de, Él tiene la llave real, la llave del soberano, del todopoderoso. Y esta expresión la encontramos también en un mensaje, quizás aplicándolo al Mesías, en el libro del profeta Isaías, el capítulo 22, el verso 22. Si bien esa expresión tenía que ver con el ministerio sacerdotal de aquella época, pero por extensión, específicamente, el Señor usa esta expresión, el que tiene la llave de David. Sabemos que el rey David fue un rey de acuerdo al corazón de Dios, a pesar de todo aquello que él tuvo que experimentar. Dios lo mantuvo o se mantuvo fiel al pacto que había hecho con el rey David, de cuya descendencia viene Jesús, el hijo de David, como le llamaban en Palestina, descendiente de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Vivimos en un tiempo que no cerraron, y todos están esperando que se abra quizás este sistema, este tiempo de aislamiento. Pero aquí el Señor se presenta como aquel que abre, tiene la llave. Y damos gracias que el Señor Jesucristo tiene las llaves. Y Él se presenta más de una vez como aquel, el vencedor que tiene las llaves, que nos abre el camino para la presencia del Señor y nos trae todo aquello que Dios había prometido desde la antigüedad, las bendiciones del nuevo pacto en Jesucristo el Mesías. Y siempre el Señor dice, yo conozco tus obras y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Qué querrá decir con todo esto? Una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Está dirigiéndose a esta iglesia porque dice, aunque tienes poca fuerza, quizás no tenían, diríamos, mucha fuerza numéricamente, no era tan poderosa esta iglesia, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y esta iglesia del amor fraternal de Filadelfia, juntamente con la iglesia también de Esmirna, son las dos únicas iglesias a las cuales el Señor no tiene nada que reprochar, porque son congregaciones, iglesias, una hermandad que estaban dispuestas a padecer y mantener el testimonio de Jesucristo en ese lugar, en esa ciudad. Y aunque tienes poca fuerza, yo he abierto una puerta, yo te di a ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Había mucha oposición de los judíos y siempre la hubo en el tiempo cuando Cristo estuvo caminando allí en Palestina, la hubo cuando los apóstoles entraban en una ciudad y había una comunidad de judíos y siempre se levantaban en oposición al mensaje del crucificado. Para ellos el mensaje de la cruz era una ofensa para el judío. No podían entender que el Mesías tenía que haber muerto en la cruz. Pero el mensaje de la cruz para los que creemos es poder de Dios para salvación. Y el nombre de Jesús, el nombre del crucificado, el nombre del Salvador, es poder de Dios para salvación. Y parecería que en ese lugar esta congregación dice que aunque tiene poca fuerza, aunque eran quizás no numéricamente, la presencia no era tan notable y poderosa en la ciudad de Filadelfia, ellos guardaron la palabra, mi palabra. ¿Qué es la palabra del Señor? El Evangelio que Él vino a predicar, y también los depositarios de este Evangelio eran los apóstoles. Y no has negado mi nombre. Si hay algo que la iglesia naciente del primer tiempo tenía que mantener bien en alto, era el nombre de Jesús. Siempre fueron acosados, por así decir, amenazados como
encontramos en el libro de los Hechos, no prediquen más en este nombre, les decían las autoridades del Sanedrín, amenazándolos a los apóstoles, no llenen más, quiten ese nombre de este lugar. Para los que no creen, Jesús es una piedra de tropiezo, algo que no les cae bien, porque el mensaje de la cruz destruye, anula toda suficiencia, todo aquello que el hombre quiere enorgullecerse y no ve su necesidad como pecador de la gracia, de la salvación en Cristo Jesús. Pero esta iglesia ha guardado su palabra. ¿Qué palabra? Ir por todo el mundo y vayan en Filadelfia y prediquen en mi nombre. ¿Qué debe predicar la iglesia? ¿Qué ha predicado? ¿Y qué debemos predicar siempre? Para que prediquemos en su nombre el arrepentimiento de pecados por su nombre y la fe en su nombre para salvación. Y esta iglesia no negó el nombre de Jesús, guardó su palabra y tenía que también afrontar y batallar contra aquellos de la sinagoga de Satanás. Siempre donde había un grupo de judíos no cristianos, ¿no? Para ellos ser cristianos era una ofensa. Pero entonces había esa comunidad que les hacía la guerra, la oposición a los cristianos, a los creyentes en Jesucristo. Dicen que son judíos y no lo son. ¿Saben por qué viene esta palabra? Porque ellos dicen, nosotros somos el pueblo de Dios. Cuando vino Jesucristo, Dios levantó un nuevo pueblo de judíos y gentiles. Y cuando ellos, los cristianos, hablaban de que ahora eran el pueblo de Dios, se levantaron los judíos en esas zonas y se oponían y declaraban, nosotros somos el pueblo de Dios, apelando a su identidad de los patriarcas. Pero el Señor dice que ellos mienten, y yo haré que vengan y reconozcan que yo te he amado. Así que damos gracias a Dios que el Señor tiene siempre una puerta abierta. Y gracias a Dios que cuando Él abre una puerta, no hay fuerza, no hay poder, no hay nadie que pueda detener el avance del nombre de Jesús. Y a esta congregación de Filadelfia, el Señor le dice al ángel de la iglesia en Filadelfia, yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Y por eso esta iglesia se caracteriza en el tiempo de la historia de la iglesia, cuando el Evangelio, el nombre de Jesucristo, comenzó también a ser llevado a las naciones, mayormente cuando nacieron las misiones a la India, a la China, al África, la edad de los misioneros. Hubo una edad, una época en la iglesia que el llamado a los misioneros era algo tan común, tan notable, que muchos jóvenes y familias se habían dedicado al trabajo misionero, dejando quizás su patria, su lugar, y han viajado con todo lo que en aquella época representaba para llevar la palabra del Señor, la misión del Evangelio a otros lugares, a otros continentes. Y aquí el Señor está reconociendo de que esta iglesia se portó tan fiel, tan leal al Señor, a su llamado de ser aquellos que daban testimonio de Jesucristo. Y el Señor iba a demostrar que la iglesia, nosotros somos amados por el Señor. Quizás simbólicamente, y reconozcan los opositores, los adversarios de Jesucristo, de la iglesia, de los cristianos, que nosotros somos amados por el Señor y somos guardados y cobijados siempre por ese amor. Y el apóstol Pablo lo destaca. ¿Quién nos apartará del amor de Dios, que es el Cristo Jesús? Esto, aquello, da una lista de tantas cosas que pueden levantarse contra el nombre del Señor, contra el nombre que nosotros hemos creído, invocado, y también testificamos de ese nombre. Y esta iglesia dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra.
Esto quizás lo que el apóstol Juan está escribiendo para esa iglesia en aquel lugar tiene una extensión para el tiempo que nos está tocando vivir ahora, cuando la iglesia ha crecido y se ha esparcido por todo el mundo. Y entonces esta palabra que nosotros guardamos es la palabra de la paciencia. La fe de los santos, la fe de los creyentes en este tiempo y siempre ha requerido que tengamos una paciencia. Es la paciencia de Jesucristo, como dice el apóstol. Es tener paciencia, retener la verdad. Y aunque haya, por así decir, un ambiente opositor y quizás quiera frenar y detener y cerrar la puerta del Evangelio, puertas a la iglesia, cuando el Señor abre, nadie cierra. Él asegura, yo te di una puerta abierta. Y gracias a Dios que esta iglesia en Filadelfia tuvo una puerta abierta para predicar el Evangelio, para dar a conocer el nombre de Jesús, y que nadie, ni aun los judíos recalcitrantes en su religión, pudieron detener la marcha de la obra del Evangelio en Filadelfia y por extensión en todo el mundo. Damos gracias a Dios de que su iglesia, nosotros que nos toca vivir en esta generación, podemos decir gracias, Señor. Tu palabra, tu evangelio ha llegado a todos lugares. Quizás ahora con los medios de comunicación puede llegar a muchos lugares. Y recuerdo cuando una vez un hermano escribió en la China y cuando él se convirtió y dijo así, él estaba en el budismo, dice, ¿por qué no vinieron antes? Porque estaba viviendo en el budismo, taoísmo, y cuando se convirtió, si hubieran llegado antes. Así que la obra misionera es algo que todavía debe latir en nuestros corazones y en la iglesia como algo que el Señor abre una puerta para que podamos siempre ser portadores del mensaje de Jesucristo. Has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Quizás esta palabra tiene que ver, la hora es guardar a alguien de algo. Tiene una aplicación escatológica futura, o no sabemos, pero da a entender de que va a venir una hora. Dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Y alguien escribió, va a llegar un tiempo que se va a probar quiénes son del cielo, quiénes son de la tierra, quiénes son ciudadanos del reino celestial y quiénes tienen su corazón y todo aquello arraigados aquí en esta tierra. Y aquí que yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. En la Biblia encontramos la palabra corona tiene dos aspectos. Stefano significa la corona real de los dignatarios, pero también había coronas para los vencedores, eran de laurel, de otro material, pero había una corona como un galardón para los vencedores. Y el Señor habla a esta iglesia que estaba reteniendo el nombre de Jesús y retén lo que tienes. ¿Cuántas veces encontramos en el Evangelio, en las cartas, retén lo que tienes para que nadie arrebate tu corona o despoje de tu corona de vencedor? La corona de vencedores habla de aquellos que estuvieron batallando contra enemigos visibles o invisibles, que se oponían al nombre de Jesús, al mensaje del crucificado, de aquel que vino a dar su vida para rescatarnos y llevarnos a la verdadera realidad del Dios único, vivo y verdadero. Retén lo que tienes. Vivimos en un tiempo que hay arrebatadores. Quieren arrebatarnos esta fe preciosa que la recibimos como un don de la gracia de Dios, por la cual participamos de la bendición de este glorioso y bendito Evangelio, del nombre bendito de Jesucristo como verdadero Dios,
Salvador nuestro y Señor y Rey que pronto volverá. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ya tienes la corona, ya tienes, para así decir, el título, o digamos, te has graduado como un vencedor porque has guardado la paciencia, has dado testimonio de mí, has enfrentado a aquellos que se levantaron y se oponían, y has retenido la fe, has retenido mi nombre. Retén lo que tienes. La palabra retener es agarrarse fuerte. Vio que en un tiempo cuando están los arrebatadores, como una madre cuando vienen y le quieren arrebatar su bebé o su hijo, lo retiene, no me lo vas a quitar, no me lo vas a quitar, no me lo vas a sacar. Y así otras cosas, uno se aferra fuertemente, retiene lo que tiene, lo que el Señor nos ha dado, que podamos retener su nombre, la fe en su nombre, que podamos retener la palabra que nos ha dejado, la verdad del Evangelio, para que ninguno tome tu corona. En este tiempo no nos dejemos arrebatar la bendición de la gloria del Evangelio. No nos dejemos arrebatar por toda corriente nueva que pueda quizás minimizar o desahuciar o ridiculizar. Ustedes todavía creen en aquel que murió en una cruz. Esto no va para esta época. Pero nosotros decimos gracias, Señor. Tú nos has dado un mensaje, un testimonio, de que realmente tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador. Y aquí en Filadelfia, esta iglesia era una iglesia que mantenía, retenía el nombre de Jesús en medio de una oposición. Y aunque tenía poca fuerza, digamos, pero damos gracias que el Señor le abrió una puerta y esta iglesia siguió anunciando y predicando el nombre de Jesucristo. Por eso es la iglesia misionera. Y al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Todos símbolos, figuras del templo de Dios, al que venciere. Y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Alguien escribió, antes de que el nombre del Señor sea escrito, dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre del Dios el Padre y el nombre de Jesucristo, todo aquello que vamos a recibirlo en el tiempo cuando Él venga. Retén mi nombre, no han negado mi nombre de crucificado, o vas a también recibir la corona por retener el nombre de glorificado. Aquel que fue crucificado ha sido glorificado por el Padre. Y el Señor se dirige a los hermanos de aquel lugar y a la iglesia en su extensión en todo el tiempo y en este tiempo. Aquellos que por la gracia del Señor están llevando el mensaje, misionando en muchos lugares para llevar el testimonio del nombre de Jesús. Entonces Él dice, a los vencedores, al que venciere. Y en todas las cartas que escribe a todas las iglesias de aquel tiempo, y por extensión a todos nosotros, cómo necesitamos ser vencedores. Después de la batalla, cantamos en un himno, Dios nos coronará. Primero la batalla de la fe, retener el nombre de Jesús, mantener todo aquello que tiene que ver con nuestra identidad con Jesucristo, con su obra redentora, con su victoria, y también retener este mensaje glorioso del Evangelio. Aunque las naciones se levanten y se opongan, cuando el Señor abre una puerta para su pueblo en un lugar, el Señor abre y nadie puede cerrarla. Si nos mantenemos fieles a nuestra vocación de ser testigos de Jesucristo, llamados a ser portadores de este nombre que es sobre todo nombre, ese nombre primero ha sido escrito o debe ser escrito en nuestros corazones antes que recibamos la corona
de gloria, de recompensa, el galardón, podamos en este tiempo permitir que el Espíritu Santo, que dice el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias en su estado general, pero hay una palabra siempre específica para nosotros, para ti y para mí, querido hermano y hermana, que nosotros, el Señor promete, gracias a Dios, que nuestro Dios es un Dios también que tiene recompensas al que venciere. Vivimos en un tiempo de tantas cosas que nos están acompañando, rodeando, que hace que a veces uno quisiera abandonar la lucha, la batalla. Quizás no hemos batallado hasta lo sumo, pero a esta iglesia de Filadelfia, el Señor le promete: al que venciere yo le haré columna, nunca más saldrá de allí, todo simbólicamente, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Primero tiene que estar el nombre de él escrito en nuestros corazones. Tiene que haber un testimonio de que él nos conoce y escribió algo dentro de nuestros corazones, que se cumple aquella palabra: y escribiré mis leyes, mis mandamientos en sus mentes y en sus corazones. Habla de que algo el Señor marca dentro de nosotros, antes de que sea escrito en nuestra frente, allí en la ciudad celestial, la Jerusalén, tiene que estar ya impreso, escrito en nuestros corazones. Somos de Jesucristo, somos el pueblo del Señor, somos ciudadanos de la Jerusalén celestial. Permitamos que nosotros podamos siempre retener aquello que el Señor nos ha dado. Retengamos el nombre precioso, bendito, glorioso y todopoderoso de Jesucristo. Retengamos la verdad de este Evangelio y seamos siempre portadores del testimonio de Jesucristo. Escribiré. Qué promesas gloriosas y benditas, si Él va a escribir todavía en la gloria venidera, cuando seamos recompensados. La salvación es por gracia, por medio de la fe, por la obra que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario, por su muerte, por su resurrección. Pero sabes, querido hermano y hermana, sabes, iglesia, que el Señor también quiere galardonar, recompensar a todos aquellos que por su gracia peleamos la buena batalla de la fe. Retengamos su nombre, retengamos su palabra, retengamos el Evangelio, retengamos todo aquello que para nosotros es precioso, y nosotros podamos también tener esta recompensa, esto que Él promete. Seremos portadores de un nombre nuevo en el cuerpo glorificado, ciudadanos de la nueva Jerusalén. Y mientras tanto, el Señor nos anima a nosotros que seamos como la iglesia de Filadelfia, una iglesia misionera. Vuelvo a repetir, a la iglesia de Esmirna y a la iglesia de Filadelfia son las dos únicas congregaciones que no tienen nada que reprocharle. Serán porque ellos estaban padeciendo, sufriendo por el nombre de Jesús, y a pesar de todo eso, de toda esa contraoposición, mantenían en alto el nombre del Santo y del Verdadero. Que el Señor los bendiga en este tiempo y seamos la iglesia de Filadelfia, amor fraternal. Si hay algo que siempre da testimonio en todo lugar, la iglesia, cuando, como decían los paganos, en un tiempo cuando la iglesia apareció en la escena en el mundo, digamos, romano o de aquel tiempo, dice: mira cómo se aman. Fue un testimonio tan positivo en medio de una sociedad tan dividida, tan enfrentada por las castas, por distintas cosas. Que Dios nos ayude en este tiempo, que nosotros podamos retener todo aquello que recibimos por la gracia del Señor. Me viene a la memoria una vez más una ilustración
retén lo que tienes. Y el Señor quiere que nosotros podamos retener lo que tenemos. El nombre de Él, su palabra, su evangelio. Se dice que en las guerras napoleónicas, después de una batalla, conocen la historia, él tenía la guardia imperial y uno de sus soldados era tan devoto, tan leal a su emperador, pertenecía a la guardia imperial, que una vez fue herido en una batalla. Y cuando el médico cirujano lo estaba operando, ubíquese en el tiempo de Napoleón, entonces estaba allí procurando extraerle una bala que tenía allí en su cuerpo y le dice: médico, doctor, meta más adentro el bisturí y va a encontrar dentro de mi corazón al emperador. ¿Qué quería decir? Que lo llevaba tan adentro. Era tan, lo tenía tan metido que dice: meta bien adentro, me va a encontrar el emperador en mi corazón. Quiera el Señor que bien dentro de nosotros esté el nombre de Jesucristo en lo íntimo de nuestro corazón, sellado por el Espíritu Santo y también comunicado también por el testimonio de la iglesia. Seamos de aquella iglesia de Filadelfia y tengamos siempre lo que el Señor dice: y aquí que vengo pronto. Que así sea. Señor, ven, Señor Jesús. Y mientras tanto, retengamos todo lo que tenemos por su gracia, su misericordia, por su poder, por su fidelidad. Y podamos nosotros en este tiempo ser como la iglesia de Filadelfia. Que así sea con todos nosotros. Amén.